Carmen no está. Amén. Muy bien. Bueno, esta mañana es el sermón final de nuestra serie titulada 12, una serie basada en los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar cubriendo el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Un libro que como dijo Kevin, va muy apropiadamente con la temporada de Adviento en la cual entramos hoy. Hoy comienza la temporada de Adviento. Porque al final de este libro el autor nos exhorta a esperar en el Dios que va a ser fiel para enviar al mensajero que iba a preparar el camino delante del Mesías. Amén. Bueno, el tema en particular que vamos a enfatizar en esta mañana tiene que ver con un Dios que conoce el corazón con el cual usted le sirve. Nosotros podemos engañar a la gente, pero Dios conoce el corazón con el cual usted le sirve. Esto tiene que ver con un Dios que se da cuenta cuando nuestra devoción a Él es sincera y cuando es solamente rutina. Este libro tiene que ver con un Dios que dice, el Dios que dice en el libro de Isaías, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él se da cuenta dónde están nuestros corazones. Este libro tiene que ver con un Dios que desea que los que se acercan para adorarle lo hagan de corazón. Amén. Así que les voy a pedir que busquen sus Biblias en Malaquías 4. Este es el último libro del Antiguo Testamento, el libro antes de Mateo. Así que vamos a estar leyendo el último capítulo del último libro y los últimos 3 versos de ese capítulo. Vamos a leer los últimos 3 versos en el Antiguo Testamento. Malaquías apropiadamente es el más tardío de los libros de los profetas menores. Se le pone entre más o menos 430 al 400 antes de Cristo. Así que el pueblo al cual se dirige este libro es el pueblo que vivió unos 80 años después del profeta que cubrimos la semana pasada, unos 80 años después de Ageo, después de Zacarías. Un pueblo que era más bien contemporáneo con Esdras y Nehemías. Pues, en cuanto a Malaquías, el libro per se no nos da mucha información sobre este tal Malaquías, pero yo, al investigar este libro esta semana, encontré algo bien interesante. Si usted lo sabía, bueno, para mí fue noticia. El nombre Malaquías viene de la palabra hebrea para ángel, malaj. Y hay que hacer malaj. Ahora, ¿qué es un ángel? ¿Qué significa ángel? ¿Quién sabe? Mensajero. Malaj. Pues entonces el nombre Malaquías en hebreo, malají, significa literalmente mi mensajero. Así que cuando vemos en Malaquías 1:1 que dice oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías, pues cabe la posibilidad, yo no estaba ahí, pero cabe la posibilidad de que este Malaquías no sea un nombre propio, sino que sea el título del profeta que recibió estas profecías. Nos enteramos en el cielo. Bueno, pues ya habían pasado unos 100 años desde que el exilio había salido del cautiverio en Babilonia y el segundo templo ya había sido reconstruido para este tiempo. Pero, ¿qué sucede? El pueblo tenía unas expectativas más grandiosas, más triunfalistas en cuanto a la reconstrucción de Israel. Tenía otras expectativas en cuanto a la reconstrucción del templo. Estaban esperando que ellos volvieran a ser ese Israel poderoso de antes. Y cuando ellos se dan cuenta en este tiempo que todavía están bajo el dominio persa, tenían un poquito de autonomía, pero todavía estaban bajo el dominio persa y al ver que las cosas no se estaban moviendo como ellos querían, al paso que ellos querían, pues se estaban desanimando y se estaban empezando a apartar del Señor. Pues lo estaban demostrando a través de su falta de devoción a Dios. Lo estaban demostrando a través de la dejadez en la manera que ellos estaban adorando al Señor. Habían abandonado muchas prácticas de la ley de Moisés
y las cosas que sí practicaban las hacían a medio ganchete nada más. Pues en el pasaje que vamos a leer en Malaquías 4, 4 al 6, Dios le hace un llamado a este pueblo paralizado, a este pueblo que está como que dormitando, y ese llamado es el tema que vamos a desarrollar esta mañana. Así que vamos a leer juntos Malaquías 4, 4 al 6, 4 al 6. Leo de la Nueva Biblia de las Américas, la cual dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. Esta es palabra de Dios para nosotros. Señor, te pedimos en esta mañana que nos des el regalo que solo nos puede dar tu Espíritu Santo. Danos la habilidad de examinar la condición de nuestros propios corazones. Señor, danos la habilidad de examinar nuestra fidelidad a ti, nuestro Dios y nuestro Creador. Pon en nuestros corazones, Señor, el deseo y pon la habilidad, Padre, de poder recordar tus mandamientos y poder ponerlos en práctica, Señor. Porque de ti viene tanto el querer como el hacer. Señor, ayúdanos a guardar tu ley con amor y con un corazón apasionado para que el mundo se dé cuenta de que tú eres valioso para nosotros y el mundo se pregunte por qué. Señor, y para que el mundo también pueda ver que la sangre de Jesús tiene poder para salvar y para transformarnos. Pedimos estas cosas en su poderoso nombre. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, dale mute a esto. Me imagino que no habrá salido. Le di mute en el momento que era. No sé cuántos de ustedes tienen familiaridad con lo que es que un grupo de estudiantes para actuación hagan una lectura dramatizada. Gracias. Una lectura dramatizada no es una obra, no es un drama. Es que se le entrega el libreto al grupo de actores y ellos sentados casi siempre en un círculo, pues leen, pero entonando como si fueran los personajes. Eso es una lectura dramatizada. Bueno, si usted le entrega un libreto a un grupo de actores para que ellos hagan una lectura dramatizada, pues se puede notar la diferencia entre quién es buen actor y quién es mal actor. Se puede notar la diferencia entre el que ve el libreto y dice: no puedes engañarme, Lucrecia, yo sé dónde has estado. Y el actor que mira el libreto: no puedes engañarme, Lucrecia, sé dónde has estado. Yo no sé si ese es el ejemplo de un buen actor. Me alegro mucho de que Carmen no esté aquí. Pero para que un actor sea creíble, necesita decir sus líneas con la motivación correcta. Y para poder decir las líneas con la motivación correcta, pues es necesario estudiar el personaje que estás interpretando, tratar de identificarte con el personaje, tratar de entender cómo se siente. Porque de otra manera, pues la actuación es artificial y todo el mundo se da cuenta. La motivación siempre es importante, no solo para la actuación, sino también en nuestro servicio al Señor. La motivación importa. No está de más decir eso porque en nuestra sociedad se cree que hacer las cosas por costumbre, sin nosotros meditar en el significado, es un tipo de servicio aceptable al Señor. No lo es. Muchas tradiciones religiosas, tanto dentro del judaísmo como en el cristianismo, han comenzado de una manera sincera.
Eso aplica a todo, aplica a la circuncisión, a la confirmación, a la dedicación de niños. Pero al pasar el tiempo, se convierten en costumbres culturales. Se convierten en cosas que la gente cumple sin tener en cuenta lo que significa. Que la gente se convierten en cosas que la gente cumple pues para cumplir con las presiones que le pone la familia. Pues ese era el caso con Judá post-exilio. 100 años después de volver de su exilio, en el tiempo en que Malaquías fue escrito, como les había dicho, la desilusión legítima que ellos sentían con la condición de su país, les hizo llegar a la conclusión de que servir a Dios era una pérdida de tiempo. Yo he visto que eso suceda. Yo he visto personas que llegan a la iglesia y uno no lo sabe, pero tan pronto ciertas cosas no salen como ellos esperan, su devoción por el Señor se enfría y se desvían. Yo he visto eso suceder. Y pues por esa misma razón, los mandamientos, pues que, como les dije, lo que ellos no cumplían a medias, no lo cumplían. Pues, ¿qué sucede? Cuando la devoción que nosotros le tenemos a Dios depende de cómo nos estén yendo las cosas. Cuando la devoción que nosotros le tenemos a Dios es contingente a nuestras circunstancias, aunque nuestro dolor sea legítimo. Porque yo creo que el pesar del pueblo de Judá aquí era legítimo. Pero a pesar de eso, si nuestra devoción a Dios depende de cómo nos estén yendo las cosas, entonces eso revela una situación crítica en nuestros corazones. Eso revela que nosotros estamos sirviendo a Dios para alcanzar otra cosa. Y el problema es que si estamos sirviendo a Dios para alcanzar otra cosa, eso significa que esa cosa es nuestro Dios verdadero. No estamos hablando del Dios que profesamos servir, estamos hablando de nuestro Dios funcional. Siempre tenemos que estar pendientes a que no se forme una diferencia entre nuestro Dios profesado y nuestro Dios funcional. Tienen que ser el mismo. Tienen que ser el mismo. Pues esta mañana Dios quiere que veamos que la lección del libro de Malaquías era para Judá y es para nosotros. La lección es que, número 1, si nuestra fe depende de nuestras circunstancias, vamos a perder nuestra fe. No hay duda. Póngale el sello. Si su fe depende de sus circunstancias, usted va a perder su fe. Porque en el mundo tendréis aflicción. Esa es la garantía de Jesús. Si nuestra fe depende de nuestras circunstancias, vamos a perder la fe, número 1. Y número 2, la motivación para nuestra devoción a Dios, la motivación para nosotros servir a Dios apasionadamente y de corazón, no debe ser lo que queremos que Él nos dé. Sea lo que sea, ministerio, relación, estatus, llene el blanco. La motivación correcta para nosotros servir a Dios es como dijo Héctor, es porque Él es digno de adoración. Y punto. Es porque, como dice en Primera de Crónicas 29, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad todo lo que hay en los cielos y la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Esa tiene que ser nuestra motivación, porque esa es la única motivación que nos va a sostener en medio de las desilusiones de la vida. ¿Cuántas le tocan a usted? Yo no sé. ¿Le tocan más que a mí? ¿Le tocan menos que a mí? No sé. Pero lo único que nos sostiene a través de las desilusiones de la vida es que nosotros sirvamos al Señor porque Él se lo merece, porque esa razón nunca cambia. Así que por esa razón es importante que usted se haga una pregunta incómoda.
en esta mañana. Una pregunta cuyo propósito es examinar el fondo de tu corazón. La pregunta es, ¿en verdad qué le estás exigiendo a Dios a cambio de tu devoción? ¿Qué le estás exigiendo a Dios a cambio de tu devoción? No, yo nada. Pregúntatelo. Hay algo que si no lo consigues o que si lo pierdes, pierdes tu fe. Pierdes tu alegría de vivir. Hagas esa pregunta porque contrario a lo que muchas iglesias enseñan y contrario a mis deseos también, si vamos a ser sinceros, Dios no es un abuelito cósmico que solo existe para complacer mis deseos. Y si nosotros vivimos con la expectativa constante de que Dios cumpla todos nuestros deseos, pues se nos va a olvidar el hecho de que Dios ya ha resuelto la peor crisis de nuestras vidas. Se nos va a olvidar el hecho de que en la cruz ya Dios ha probado su amor por nosotros más allá de toda duda. Ahora bien, como les dije, vamos a ser justos. Este Judá post-exilio, ellos añoraban volver a su gloria pasada y era basado en las profecías que habían recibido de parte de Ageo y Zacarías. Pues 100 años después del exilio, de regresar del exilio, la situación era desalentadora. Las fronteras de Judá eran más pequeñas que nunca. Ellos estaban viviendo en un terreno de 20 por 30 millas. 20 millas por 30. Una población de como 150,000 personas. Encima de eso, no eran políticamente independientes, no estaban bajo un rey de la línea real de David. Estaban bajo gobernadores impuestos por Persia. Pero, a pesar de que esa posición en que estaban era una consecuencia de ellos haberse rebelado en contra de Dios, tanto Judá como sus líderes religiosos, ellos reaccionan a esa situación pues adoptando una actitud insolente delante del Señor, como un niño malcriado. Pues en medio de esta situación, el libro de Malaquías presenta a Dios haciendo una intervención con ellos. A lo largo del libro van a ver que Dios les trae 6 confrontaciones. Yo lo voy a llamar 6 agravios. Es la palabra más de domingo. Dios trae 6 agravios en contra de Judá y llama a Judá al arrepentimiento. Así que vamos a comenzar con el primer agravio. Y el primer agravio era la temeridad, la fuerza y cara, el atrevimiento de Israel al dudar del amor de Dios por ellos. Dios trae pues sus agravios a Judá y él lo hace siguiendo, lo van a ver a lo largo de todos los 6 agravios que trae. Él trae una conversación hipotética entre ellos. En esa fórmula pues Dios afirma algo, entonces el pueblo objeta y entonces Dios responde a esa objeción. Eso es lo que vamos a ver en todos los 6 agravios. Comenzamos en el capítulo 1, verso 2, donde dice simplemente, yo los he amado, dice el Señor. Eso le aplica a usted. Yo le he amado. ¿A quiénes de ustedes han sido amados por el Señor? Amén. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Yo oigo esa respuesta y yo lo juzgo, que mal criado. Pero entonces a la misma vez, ¿quién de nosotros en medio de una situación difícil no ha cuestionado el amor de Dios de esa misma manera? Yo sé que yo lo he hecho. Pues vean la respuesta de Dios. ¿En qué nos has amado? No era Esaú, hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aquí se puede ir la hora entera. Vamos a pasarle por encimita. Sí, Jacob y Esaú son 2 personas históricas. Son los nietos de Abraham.
Pero también aquí estos nombres representan los dos pueblos que salieron de Israel, perdón, los dos pueblos que salieron, de Jacob sale Israel y de Esaú sale Edom. Y Dios le está diciendo a Judá que a pesar de que Jacob y Esaú, a pesar de que Israel y Edom vinieron del mismo padre, son esencialmente la misma persona, Dios le mostró a Israel un favor que no le mostró a Edom. Dios lo trató diferente. No le puedo dorar la píldora, es lo que dice. Dios le muestra un favor a Israel que no le mostró a Edom. Y si Dios hubiera tratado a Israel o a Judá como se lo merecían, pues ellos habrían sido destruidos en medio del exilio. Pero ese no fue el caso. El caso es que había un remanente y por lo tanto había una esperanza de que ellos fueran restaurados a su tierra, por más difíciles que estuvieran las cosas. Como dice el comentario que estoy utilizando, al insistir en fijarse en sus circunstancias, el pueblo cuestionó la benevolencia de las intenciones de Dios. La respuesta de Dios fue apartar su atención de las circunstancias externas. Deja de estar prestando atención a lo que te está pasando y llamar atención a su posición como elegidos. Y eso, pues cuando nos quejamos, eso es lo que nos sucede a nosotros. Nos concentramos en lo que nos está sucediendo y no nos damos cuenta de nuestra posición sólida, irrevocable delante del Señor. ¿No se dan cuenta de eso? Ellos nunca debieron haber cuestionado el amor de Dios por ellos. Sin embargo, déjenme preguntárselo de esta manera. ¿Quiénes están en Cristo? Bien. En medio de las dificultades, ¿usted se da cuenta de su posición privilegiada? No es fácil. Hay que repasarlo todas las mañanas. Necesitamos, no sucede por falta. No sucede por naturaleza, no se me queda pegado en el corazón, a mí no se me queda pegado en la cabeza. Eso es algo que tengo que todos los días recordarme que estoy en una posición privilegiada porque soy parte del pueblo del Señor. Asimismo, pues sencillo que Dios nos ayude a recordar. Que Dios nos ayude a recordar su amor por nosotros para que no tengamos la audacia de cuestionarlo. Bueno, la próxima sección es la más extendida. Aquí encontramos el segundo agravio de Dios contra los sacerdotes de Judá más que nadie. Esto era contra el liderazgo religioso y era la liviandad en su adoración. Vamos al verso 6, capítulo 1. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Es interesante. Lo que quizás los sacerdotes veían tan solo como relajar los estándares, Dios lo veía como ofensivo. Dios lo veía como ofensivo. Hay un dicho en inglés que se traduce de esta manera. Dice, si hay bruma en el púlpito, habrá niebla en los bancos. Y ese dicho aplica aquí porque la apatía que se había apoderado del pueblo de Judá, pues comenzó en el templo. Comenzó con la clase sacerdotal. Y por esa apatía, pues los sacerdotes se corrompen. Parece que el rigor de los requisitos ceremoniales, pues ya se había convertido en una molestia para ellos. Lo veían como algo latoso y estaban ofreciendo sacrificios, como dice el puertorriqueño, con las muelas de atrás. Sin ganas, sin prestar atención a los detalles que el Señor especificaba en la ley de Moisés. Y el Señor veía eso como un desprecio en su contra.
Verso 8. Se supone que ellos presentaran animales perfectos y sin mancha. Y les pregunta en el verso 8, cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y sobre el mismo animal, cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? Dios les reprocha eso porque ellos no tenían esa misma actitud con los colonizadores persas. Él les pregunta, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te lo recibiría con benignidad? La falta de amor se nota. Aun cuando usted muestra afecto a una persona, cuando te abraza o te besa a alguien que no te quiere, usted lo siente, usted lo nota. Yo no sé usted, yo lo siento. Cuando vengo una persona y esa persona está tiesa, yo siento el abrazo de alguien que no tiene más remedio que abrazarme. Dios se da cuenta cuando hacemos las cosas sin afecto para Él. Por eso, a que lo adoren de mala gana, Dios prefiere que no lo hagan. No pierda el tiempo. Nos quedan quizás 2 semanas de calor antes que llegue el frío. Váyase a la playa. Estamos en Florida. No venga a la iglesia a figurar. Verso 10. Si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Pues ¿sabe por qué? Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. Le estamos diciendo eso al Señor cuando le adoramos sin pensar, sin tener en cuenta el significado. Cuando no lo hacemos de corazón, estamos despreciando al Señor. También dice en verso 13, ¡ay, qué fastidio! Con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado, o cojo, o enfermo, así traen la ofrenda. Aceptaré eso de su mano, dice el Señor. Por eso la sentencia es severa. Verso 14, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. El sacrificio de Jesús hizo innecesario los sacrificios de animales. Y gracias a Dios, pues eso es algo que ya no tenemos que hacer. Sin embargo, amada iglesia, ¿con qué corazón llegamos a adorar ante la presencia de nuestro Creador? Yo también lucho en contra de las distracciones. A menudo. Pero nosotros necesitamos hacer conciencia, porque aquí la apatía de los sacerdotes los lleva a la dejadez, y entonces eso se convirtió en una rebelión negligente, culpable. Una rebelión que en el capítulo 2 ahora podemos ver que Dios no la iba a dejar sin disciplina. Capítulo 2. Ahora para ustedes sacerdotes, ya rayos, eso es para mí, es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Léase este verso 3. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Ese es uno de esos textos que usted no los ve puestos en las tacitas de café, ni en los posters. Nadie en Facebook los pone con florecitas y gatitos. Yo voy a empezar a hacer eso. Básicamente aquí está diciendo, ustedes me tratan de manera deshonrosa, yo los voy a deshonrar a ustedes también. Me tratan a mí como si se abochornaran de mí, como si se avergonzaran de mí, pues van a vivir con vergüenza. Dios les reprocha el hecho de que
no le honraban como los sacerdotes en el pasado. Y entonces en el verso 7 les recuerda, los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Ay, Señor, ten misericordia de mí cuando hablo aquí en el altar. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es mensajero del Señor de los ejércitos. Pero en vez de operar con el temor con el Señor, ellos estaban haciendo las cosas para complacer a un grupo, para complacer a los pudientes. Dios denuncia lo que Él llama temor al hombre en Proverbios. Pero les dice aquí en el verso 9 que ellos hacían acepción de personas al aplicar la ley. ¿Usted ha estado en una iglesia donde parece que las reglas le aplican a un grupito nada más? Y entonces están los querendones del pastor que pueden hacer lo que le da la gana. Pero entonces si lo hace alguien fuera del grupito, pues a esa persona le cae encima el juicio. Dios se fija de eso. A Dios no se le pasa. A nosotros se nos pasa, a Dios no se le pasa. Necesitamos preguntarnos en qué maneras nosotros le estamos demostrando a Dios que Él no es una prioridad para nosotros. Los dejo con esa. Nuestra devoción a Dios no es un aditamento a nuestras vidas. Nuestra devoción a Dios debe guiar las decisiones que tomamos en nuestra vida. Nuestra devoción a Dios nos debe llevar a nosotros a ser personas fieles a las promesas que hacemos, personas confiables. Pues a propósito, el asunto de la fidelidad era la razón del tercer agravio. La infidelidad a los pactos que ellos habían hecho con el Señor. Señor, ayúdame en esta sección en el nombre de Jesús. Amén. En estos tiempos de teocracia, casarse con un extranjero o con una extranjera, con alguien de otro país, significaba adoptar las costumbres de esa religión pagana. Y por eso en este tiempo de teocracia estaba prohibido en la ley del Señor casarse con personas de otro país, de otra nación. Dios los denuncia en el verso 11 y dice que Judá ha profanado el santuario del Señor que Él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Vamos al verso 13. Ustedes cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios confronta a Judá porque los hombres estaban abandonando a sus esposas de su misma comunidad para irse con mujeres extranjeras. Dios los confronta por eso. Esto está en la Biblia, así que yo tengo que decirlo, qué vaina. No podía ser una predicación temática, tiene que ser expositiva, así que yo tengo que hablar de lo que está aquí al frente mío. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, eso no aplica en términos nacionales ni culturales. Usted puede casarse con alguien de otro país que es parte de la comunidad del pacto. Mientras que usted puede casarse con alguien de su país y hasta de la misma iglesia que no lo es. Sin embargo, tengo que decirlo, en la decisión de casarse con alguien fuera de la comunidad del pacto, mire, esto es difícil, me pone a mí en una situación súper incómoda, más que nada porque yo no le hice caso a Dios en cuanto a eso. Eso es lo que mata al predicador de cáncer en el estómago. Lo mata de corazón todas las veces que uno tiene que proclamar algo en lo cual uno se ha quedado horriblemente corto. Y la razón principal por la cual me duele hablar de eso es porque yo no le hice caso al Señor en cuanto a eso. De hecho, yo creo que en mi familia admitimos que esto es un pecado generacional.
Y lo digo porque yo sé que no hay ningún problema con admitirlo. Eh, tanto mamá como el caso conmigo, cuando traje a Carmen a casa y mamá me dijo que era una filistea. Lo bueno que... No, yo creo que lo que tú decías es que a mí me gustaban las filisteas. Más bien, pero bueno, en ambos casos el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero el Señor no nos debe eso. Y de hecho, a muchas personas no le ocurre de esa manera. No podemos pretender que entre dos personas cualquier diferencia en cuanto a la fe que profesan es una diferencia fundamental. Y en un nivel fundamental, pues va a traer necesariamente tensiones y problemas. No hay manera de evitar consecuencias al pasar por alto esto, tanto antes como después de los votos matrimoniales. Porque entonces está el que dice, bueno, yo me casé con esta persona, pero esta persona no era del Señor. No. Si tú lo escogiste e hiciste la promesa delante del Señor, felicidades, te lo ganaste. Felicidades, te la ganaste. Vuelvan la semana que viene, por favor. Dios quiere que cumplamos nuestras promesas. Verso 15. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Tristemente, por nuestra naturaleza caída, el Señor tiene salvaguardas donde lo tolera. Y estamos en los Estados Unidos, no le aguante abuso a su esposo. Si su esposo abusa de usted y usted me lo dice a mí, yo lo voy a denunciar y su esposo va para la cárcel. Sépalo desde ahora. Y aquí en los Estados Unidos pasa el fin de semana entero en la cárcel antes de que... Así que si no lo quiere en la cárcel, no me lo diga a mí. La ley me obliga a reportar y yo no aguanto a los abusadores personalmente. Así que eso es blanco y negro. Yo espero que ustedes estén conmigo en cuanto a eso. Pero habiendo dicho eso, Dios detesta el divorcio porque el divorcio es una consecuencia de nuestras naturalezas caídas. El Señor concluye el verso 16 diciendo, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. ¿Quieres casarte? Es mejor que sea con un creyente verdadero, con una creyente verdadera. Tú puedes escoger a alguien de la iglesia que puede salirte horrible. ¿Ya te casaste? Sé fiel a tus votos. Y no te eches para atrás porque te cansaste. Probablemente también están cansados de ti. Vuelvan la semana que viene. Bueno, gente, no es que uno se cree que uno es el regalo de Dios para el sexo opuesto. Y a veces hace falta pues un despertador. A Dios le importa nuestra fidelidad y nos va a llamar a cuentas. Pues de ahí viene el cuarto agravio. Y es la ingenuidad. No estoy diciendo que son ingeniosos, estoy diciendo que son ingenuos. La ingenuidad de Judá al desconfiar en que Dios va a llamar a cuenta a sus enemigos. Ellos se creen que Dios no va a llamar a cuentas. Verso 17, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Tú dices, yo estoy cansado de esta situación. Dios está cansado de ti. Es lo que Malaquías les está diciendo. Dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Bueno, cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Yo he oído esas palabras, literalmente salir de personas. Dios no es justo. Pues Dios continúa ahora en el capítulo 3 diciendo, yo no soy justo. Bueno, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí
y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Por supuesto, esto se cumple 400 años después con la llegada de Juan el Bautista. Esto es otro tema en el cual no me voy a meter y Luis me va a buchear, pero yo voy a seguir aunque me buchee. Pero aquí el pueblo se está quejando de que el Señor no está trayendo justicia. Pues ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que pides. Porque puede que se te dé. Porque el regreso del Señor va a ser motivo de celebración para su pueblo, pero para los demás. El verso 2 dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Es como cuando uno se ríe de sus hermanos porque les tocó fuetes y uno, jaja, te dieron, pero cuando llega tu papá o tu mamá donde ti y tú también vas a llevar, pero espérate. ¿Quiénes pasaron por eso? Si le preguntan a papi y mamá, eso nunca me pasó. No. Dice el verso 5, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero. Me está bien interesante que la Biblia no usa el término inmigrante ilegal. A nosotros nos gusta ser bíblico. El término bíblico es el extranjero y la Biblia nos dice cómo tratarlo. Vuelvan la semana que viene. Termina diciendo, dice el Señor de los ejércitos, para que sepas quién lo dice. Si nosotros vemos ese verso 5, yo me doy cuenta de maneras en las cuales yo le he faltado al Señor aquí. Mejor que estemos cubiertos bajo Jesús a la hora del juicio. Pero, porque si usted está cubierto bajo Jesús, la fidelidad de Dios a juzgar es la misma fidelidad que tiene para preservar a su pueblo. Verso 6, yo el Señor no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. Como el Señor no se inmuta, si Él dijo que usted es de Él, a pesar de lo cabezón que usted sea, usted sigue siendo de Él. ¿Cómo eso es posible? Yo no se lo puedo explicar, pero yo me regocijo por eso. Bueno, vamos a pasar al quinto agravio. Y es la mezquindad. Se refiere a las finanzas infieles del pueblo. Vamos sencillamente a leer comenzando en el verso 7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, pues ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. O sea que una costumbre que el pueblo tenía que dejar era la de robar a Dios. Pero espérate, ¿cómo uno le roba a Dios? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y si usted quiere tomar esto aquí para meterse en el debate de que si el diezmo es para ahora o no, usted está, el punto le ha pasado por encima completamente. Malaquías está confrontando al pueblo por falta de fidelidad en las finanzas. Y eso aplica. La manera en que usted lo haga, bueno, yo creo que el Nuevo Testamento nos lo hace más difícil todavía. Porque aquí estamos hablando de un diezmo. Pero el estándar del Nuevo Testamento es generosidad sacrificada. Y para que esto se quede más callado todavía, muchas veces nosotros tratamos de compensar sirviendo al Señor en otras facetas
y no prestamos atención a las finanzas. Dios presta atención a las finanzas porque eso está tan conectado al corazón. Está tan conectado. Y es la razón por la cual yo tengo la fuerza de cara de hablarles a ustedes de esto en esta mañana. Porque yo estoy diciendo esto bajo la tradición de generaciones de pastores que se aprovechan y engañan. Y usan esto para robarle a la gente. Pero a través de la Biblia, y en el año 2023 vamos a tener una serie sobre la generosidad una vez más, porque siempre necesitamos recordar eso. La manera en la cual nosotros manejamos nuestras finanzas en cuanto a generosidad para la obra del Señor es un espejo al corazón. Es un espejo a dónde está su relación con el Señor. Si usted quiere, si usted no sabe cómo usted debería dar, yo le puedo dar una idea por la cual uno puede empezar. Usted puede comenzar con 10% del grueso de su paga. Grueso. Puede empezar por ahí. Bueno, pero yo no estoy haciendo lo que el Señor le esté proveyendo de eso, como está usted ahora mismo. Sea usted fiel en la etapa que el Señor le tiene ahora. Pero muchas veces no somos fieles porque tememos. Pero terminamos robándole al Señor. De hecho, ellos estaban experimentando las consecuencias de no ser fieles al Señor. Parece que estaban pasando por algún tipo de escasez agricultural. Dice el verso 9, con maldición están malditos porque ustedes la nación entera me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí. En ese tiempo la generosidad hacia el templo, pues era la manera. Todas las tribus tenían tierra, todas las tribus de Israel, pero la tribu sacerdotal, la tribu de Leví no tenía tierra. Ellos dependían de las ofrendas del resto del pueblo. Y entonces pues las ofrendas para ese tiempo eran financieras y eran agriculturales. Pues dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora en prueba. El Señor nunca tolera que lo pongamos a prueba. Sin embargo, aquí nos invita a ponerlo a prueba. Y si usted no lo pone en prueba, usted se está perdiendo una oportunidad. Una oportunidad donde yo he visto al Señor ser consistentemente fiel. Pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Así que esto no es para debatir si debemos técnicamente diezmar o no. Esto es para que veamos que nuestra generosidad en cuanto a las finanzas es síntoma de nuestra relación con Dios, de la situación, de la condición de nuestra relación con el Señor. ¿Estás contribuyendo en tus finanzas como Dios establece? Dios dice que esto vale la pena. Pero el sexto agravio es la incredulidad de un pueblo que decía, no vale la pena servir al Señor. Versos 13 al 16. Todavía estamos en el capítulo 3. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también pone a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Pues bueno, como he usado bastante tiempo, la manera en que Dios les responde, Él se fija en nuestras vidas. Usted puede creer, usted puede tener la impresión de que la gente pasa la vida entera y se sale con la suya. Dios se fija. Verso 16.
Los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Su fidelidad está en récord. A mí esto me hace explotar el cerebro porque toda mi fidelidad al Señor ha sido motivada por la gracia que Él me ha dado. Y Él me recompensa por la obediencia para la cual me ha capacitado. No se lo puedo explicar. Continúa en el capítulo 4. Viene el día, estamos en el capítulo 4, verso 1. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no le dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Dios se fija en nuestras vidas y va a recompensar nuestra fidelidad. ¿Cree usted que obedecer al Señor es importante? Bueno, pues así el libro llega a su conclusión con este mensaje. Acuérdense de Moisés, esperen por Elías. Esa es la conclusión de este libro. Una vez más, los versos 4 al 6 en el capítulo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy comienza la temporada de Adviento y podemos celebrar el hecho de que Dios fue fiel a sus palabras. Él envió el Mesías que había prometido. Y Él quiere que sepamos que si a nosotros nos toca vivir a través de un periodo difícil como el cual estaba viviendo este pueblo, porque no podemos tener una actitud de juicio sobre Judá en esta temporada. Ellos verdaderamente, el templo no era como antes. La presencia del Señor no estaba como antes. La manifestación del Señor no estaba. Parecía que el Señor estaba callado. Parecía que estaba ausente. Y hubo un periodo largo de silencio de parte del Señor entre Malaquías y el primer evangelio que fue escrito. 400 años. A mí me toma mucho menos dudar del Señor. Lo que pasa es que yo no sé si el Señor tiene una temporada así para usted en su vida. Yo no sé si el Señor ha decidido que como parte de su vida usted va a pasar un tiempo difícil en el cual parece que Él no está oyendo ni está hablando. Pero quiero que sepa que si usted tiene que esperar para oír la voz del Señor, y si tenemos que esperar para que Él venga y ejecute juicio, ¿sabe qué? Él lo está haciendo para darnos tiempo de arrepentirnos y volvernos a Él. Esa es la intención de Dios al hacernos esperar. Él quiere que confiemos en Él porque Él es el único que puede ver toda la historia delante de sus ojos. Toda la historia Él la ve. Y Él quiere que confiemos en Él. Segunda de Pedro 3 dice, amados, no ignoren esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, va a pasar, pues ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. El equipo de adoración puede pasar. Mientras ellos toman sus lugares, cuando en los primeros años de matrimonio que yo tuve con Carmen, yo no sé cuántos saben que ella está, el corazón de ella es el teatro. Sus estudios subgraduados fueron drama. Y en los primeros años que nos casamos, ella pertenecía a una pequeña compañía de teatro en la ciudad en que vivíamos en Carolina del Norte. Y el director de esa compañía, que falleció este año, el director de esa compañía les encomendó a ellos con escribir una obra, los actores. Y cuando yo estaba ahí, yo no sé por qué yo pude estar y pasar ese tiempo con ellos. Pues entonces ellos se reúnen en un círculo y están discutiendo la obra. Pues ¿qué sucede? El director de ellos también es dramaturgo. También era experimentado en escribir obras. Pues aquí tenemos la obra que estaban escribiendo pues personas recién graduadas de drama, queriendo impresionar más allá de sus habilidades. Estaba bien, pero entonces el dramaturgo tomó ese drama y a través de su experiencia y de su habilidad, él transformó esa obra en algo aceptable, la transformó en algo increíble. Porque él tenía el peritaje para hacer eso. Y pues, ¿qué sucede? Si en ese momento los actores se ofendían y decían, no me cambie esto, porque esta es mi creatividad. Si ellos no hubieran permitido que el director cambiara eso, se hubieran quedado con una porquería de obra. Pero como lo depositaron en las manos del dramaturgo, salió una obra mucho mejor, pues. Quizás tú tenías una idea de cómo se supone que tu vida saliera. Quizás tú querías que las cosas fueran de una manera. Y quizás las cosas han salido muy diferentes. Quizás las cosas no han salido como tú. Quizás el drama de tu vida no ha salido como tú hubieras preferido que saliera. Yo quiero invitarte en este momento a que entregues las riendas al dramaturgo por excelencia. Confía en que lo que Él tiene para ti es mucho mejor de lo que tú mismo puedes idear. El dramaturgo por excelencia nos dice en Romanos 8, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Tengan eso en mente. Cuando la vida se ponga difícil y cuando se sientan tentados a pensar que no vale la pena servir al Señor, el Señor está pendiente de tu fidelidad y la va a recompensar. Así que vamos a responder a ese Dios que envió a su Hijo a sufrir y morir por nuestros pecados,
para obtener nuestro perdón y para poder vivir en obediencia. Así que vamos a responder cantando en adoración y participando en la mesa del Señor.